Bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos un tema fascinante y a menudo malentendido: los harenes. Vamos a sumergirnos en sus secretos, desmitificar sus leyendas y descubrir las historias que no conocías sobre estos enclaves de poder y misterio. ¿Estás listo para descubrir el enigma de los harenes? Empecemos. La palabra harén proviene del árabe heram, que significa prohibido o sagrado. Originalmente, hacía referencia a la parte de la casa reservada exclusivamente para las mujeres de la familia. Sin embargo, el concepto de harén ha sido reinterpretado y exagerado a lo largo de la historia, especialmente en la cultura occidental. El harén no era un simple lugar de ocio o un símbolo de lujuria, sino un complejo sistema social y político. En muchas culturas, era el núcleo del poder femenino y un centro de influencia política. Uno de los harenes más famosos fue el del Imperio Otomano, especialmente durante el periodo conocido como el Sultanato de las Mujeres, en el siglo XVI. El harén del Palacio de Topkapi en Estambul albergaba a las esposas, concubinas, hijas y demás mujeres de la familia del sultán. Este harén no era simplemente un lugar de reclusión, sino un centro de poder y política donde las mujeres podían ejercer una considerable influencia. El harén estaba compuesto por varias secciones y niveles de jerarquía. En la cúspide se encontraba la valide sultán, la madre del sultán, quien tenía una autoridad significativa sobre el harén y, a menudo, sobre el propio sultán. La valide sultán supervisaba las actividades del harén, administraba el personal y gestionaba los recursos. Su influencia en la política era tal que a menudo se convertía en una de las figuras más poderosas del imperio. Una de las figuras más destacadas del harén otomano fue Roxelana, también conocida como Hürrem Sultán. Nacida como Alexandra Lisowska en lo que hoy es Ucrania, fue capturada por tártaros y vendida como esclava antes de ser llevada al harén de Suleimán el Magnífico. Roxelana no solo ganó el favor del sultán, sino que se convirtió en su esposa legal, un hecho sin precedentes en la historia otomana. Su influencia sobre Suleimán fue inmensa, se convirtió en su consejera de confianza y madre de varios de sus hijos. Roxelana fue conocida por su inteligencia y astucia política. Mantuvo correspondencia con líderes extranjeros y gestionó importantes proyectos de construcción, incluyendo mezquitas y hospitales. Su ascenso al poder y su capacidad para mantener su posición en una corte llena de intrigas y rivalidades es testimonio de su habilidad política. Otra figura notable fue Kösem Sultán, quien llegó al harén como esclava griega y se convirtió en una de las mujeres más poderosas del Imperio Otomano. Durante el reinado de su hijo, el sultán Murad IV, y más tarde durante el reinado de su nieto, Kösem actuó como regente, gobernando de facto el imperio. Su influencia política y su capacidad para navegar las complejas intrigas de la corte le permitieron mantener su poder durante varias décadas. El harén del Palacio de Topkapi no solo era un centro político, sino también un lugar de educación y cultura. Las mujeres del harén recibían educación en diversos campos, incluyendo literatura, música y artes visuales. Algunas de las mujeres más influyentes, como Mirima Sultán, hija de Suleimán el Magnífico, y Roxelana, eran conocidas por su mecenazgo de las artes y la arquitectura. Mirima, por ejemplo, patrocinó la construcción de varias mezquitas y otras edificaciones en Estambul. Estas mujeres no solo contribuían a la cultura y el arte del imperio, sino que también jugaban un papel crucial en la política exterior. A menudo, las alianzas matrimoniales eran utilizadas para fortalecer relaciones con otras potencias, y las mujeres del harén podían servir como intermediarias en negociaciones diplomáticas. Las cartas diplomáticas y los regalos intercambiados con otras cortes europeas y asiáticas muestran cómo el harén servía como un centro de diplomacia suave. Las mujeres del harén eran conscientes de su papel y usaban su posición para influir en los asuntos internacionales. El harén también era un lugar de ceremonias y rituales importantes. Las celebraciones de nacimientos, matrimonios y festividades religiosas se llevaban a cabo con gran pompa y ceremonia. Estos eventos no solo eran momentos de alegría y celebración, sino también oportunidades para fortalecer alianzas y mostrar el poder y la riqueza del sultán. El concepto de harén también existió en la antigua China, especialmente durante la dinastía Qin, aunque bajo un nombre diferente, el un o palacio trasero. Este término hacía referencia a los apartamentos privados del emperador, donde residían sus esposas, concubinas, eunuco y sirvientas. El Palacio de la Pureza Celestial dentro de la ciudad prohibida era el hogar del emperador y sus consortes. Aquí, las mujeres del harén jugaban un papel crucial en la política y la sucesión. El harén imperial chino era un complejo altamente organizado y jerarquizado, con una estructura similar a la de la corte exterior. La emperatriz, como la esposa principal del emperador, estaba en la cima de la jerarquía, seguida por las consortes imperiales, concubinas y demás mujeres. Estas mujeres no solo eran seleccionadas por su belleza, sino también por su educación y habilidades.
La competencia por el favor del emperador era intensa, ya que tener un hijo del emperador podía elevar significativamente la posición de una mujer en el harén. Las mujeres en el no eran simples figuras decorativas. La emperatriz y las consortes principales a menudo participaban en asuntos de Estado, especialmente en lo que concernía a la educación de los príncipes y la organización de eventos ceremoniales. Además, las intrigas y las alianzas dentro del harén podían tener consecuencias políticas significativas, afectando las decisiones del emperador y la estabilidad del reino. Una de las figuras más notorias de este periodo fue la emperatriz viuda Cixi. Ella comenzó como una concubina de bajo rango, pero a través de su inteligencia y astucia, ascendió al poder, llegando a gobernar China durante casi medio siglo. Cixi fue instrumental en la modernización de China y en la toma de decisiones críticas durante un periodo de gran turbulencia. Su habilidad para manipular la política y mantener el control del imperio desde el es un testimonio de la influencia que podían tener las mujeres del harén. La vida en el harén imperial también tenía un fuerte componente cultural. Las mujeres del eran instruidas en diversas artes, incluyendo la música, la caligrafía y la poesía. Estas habilidades no solo les proporcionaban entretenimiento, sino que también eran medios para ganar el favor del emperador y destacarse entre sus pares. Las mujeres que sobresalían en estas artes podían elevar su estatus y asegurar un futuro más seguro para ellas y sus hijos. Además, el harén imperial servía como un microcosmos de la sociedad china, reflejando sus valores y estructuras de poder. Las mujeres del harén provenían de diferentes partes del imperio y traían consigo sus propias tradiciones y costumbres, creando una mezcla cultural única dentro de los muros de la ciudad prohibida. Las crónicas históricas y los estudios académicos recientes han comenzado a desentrañar las complejidades de la vida en el proporcionando una visión más matizada y rica de estos espacios que anteriormente se veían solo como lugares de reclusión y decadencia. Hoy en día, la ciudad prohibida se ha convertido en un símbolo del patrimonio cultural chino, y sus secciones dedicadas al son una atracción para visitantes de todo el mundo. Los esfuerzos por restaurar y preservar estos espacios han revelado aún más sobre la vida diaria de las mujeres que vivieron allí, mostrando que eran mucho más que simples figuras en un escenario de poder masculino. En Persia, los harenes no solo eran centros de poder político, sino también de cultura y educación. Durante la dinastía safávida, los harenes eran conocidos por su lujo, pero también por ser lugares donde se cultivaba el arte, la poesía y la música. Las mujeres del harén persa, aunque aisladas del público, eran frecuentemente educadas y tenían acceso a una formación cultural extensa. Las mujeres como Tajlu Khanum, madre del Satamasp, y jugaron un papel crucial en la política y la educación de los futuros gobernantes. Tajlu Khanum, a pesar de las limitaciones impuestas por su género y su entorno, se convirtió en una figura poderosa en la corte persa. Su influencia no se limitaba solo a sus hijos, su consejo era valorado y a menudo buscado por otros miembros de la corte. Dentro del harén, la vida cotidiana estaba marcada por una estructura jerárquica. Las esposas y concubinas del gobernante ocupaban los rangos más altos, seguidas por las hijas y otras mujeres de la familia real. Las esclavas y sirvientas, aunque en un rango inferior, a menudo desempeñaban roles importantes y podían ascender en la jerarquía social a través de su inteligencia y habilidades. Los harenes eran también centros de festividades y eventos culturales. Celebraciones como el Nowruz, el Año Nuevo persa, eran ocasiones en las que la vida del harén se llenaba de colores, música y danza. Estas festividades no solo eran momentos de alegría, sino también de afirmación cultural y política, donde las mujeres del harén podían mostrar su riqueza y estatus. En otros imperios islámicos, como el mogol en la India y el mameluco en Egipto, los harenes también desempeñaron roles fundamentales. En el imperio mogol, por ejemplo, los harenes eran conocidos como cenanas. Aquí, mujeres como Nur Jahan, la esposa del emperador Jahangir, no solo fueron figuras decorativas, sino verdaderas estrategas políticas y administradoras del imperio. Nur Jahan es un ejemplo destacado. De origen persa, su matrimonio con Jahangir la llevó al centro del poder mogol. Su inteligencia y habilidad política le permitieron gobernar en nombre de su esposo en muchos aspectos, administrando el imperio con una mano firme y visionaria. Nur Jahan también fue una mecenas de las artes, promoviendo la arquitectura, la poesía y la pintura en la corte mogol. En el imperio mameluco de Egipto, los harenes también tenían una estructura y un funcionamiento complejo. Las mujeres en los harenes mamelucos a menudo eran de origen esclavo, pero podían alcanzar posiciones de gran influencia. Muchas de ellas se convirtieron en esposas de sultanes y tuvieron hijos que llegarían a gobernar. Su poder no solo residía en su capacidad de influir en sus esposos, sino también en su habilidad para formar alianzas y redes de apoyo dentro de la corte. Los harenes de estos imperios islámicos eran, en resumen, mucho más que simples recintos de mujeres recluidas.
Eran microcosmos de la sociedad, con su propia dinámica y jerarquía, donde las mujeres podían ejercer un poder considerable. La riqueza de estos harenes no solo se medía en términos de joyas y textiles, sino también en la influencia política y cultural que emanaba de ellos. A lo largo de la historia, la imagen del harén ha sido distorsionada por mitos y exotismos, pero al mirar más de cerca, vemos la realidad de un espacio vibrante y complejo. Las mujeres que vivieron en estos harenes no fueron meras figuras pasivas, sino agentes activos de la historia, moldeando la política, la cultura y la sociedad de su tiempo. En la actualidad, la investigación sobre los harenes continúa revelando nuevas perspectivas y detalles sobre la vida en estos lugares. A través de la arqueología, el estudio de documentos históricos y el análisis cultural, seguimos desentrañando el enigma de los harenes y reconociendo la importancia de las mujeres que vivieron y prosperaron dentro de ellos. Los harenes, lejos de ser simples espacios de reclusión, eran verdaderos centros de poder y cultura. Las historias de las mujeres que los habitaron nos muestran un mundo de intriga, influencia y resistencia. Sigamos explorando y descubriendo estas fascinantes historias. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. A lo largo del tiempo, la visión occidental de los harenes ha estado plagada de mitos y exageraciones. Las novelas y películas han pintado una imagen de harenes llenos de mujeres ociosas dedicadas exclusivamente a complacer a sus dueños. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja y diversa. Uno de los mitos más persistentes es que los harenes eran simplemente lugares de placer y hedonismo. Esta imagen fue popularizada por escritores y viajeros occidentales del siglo XIX que, fascinados por lo exótico, a menudo exageraban sus relatos para entretener a su audiencia. Los harenes fueron descritos como paraísos llenos de lujuria, pero esta visión no hace justicia a la verdadera naturaleza y función de estos espacios. La realidad es que las mujeres en los harenes a menudo desempeñaban roles muy activos. En muchos casos, eran responsables de la educación de los príncipes y princesas, administraban grandes hogares y eran asesoras políticas clave. Las mujeres del harén eran instruidas en literatura, música, poesía y administración, lo que las convertía en figuras influyentes dentro de la corte. Otro mito común es que todas las mujeres en los harenes eran concubinas. Aunque había concubinas, muchas de las mujeres del harén eran esposas, hijas y otras parientes del gobernante. Además, en muchos casos, las concubinas podían ascender socialmente y ganar gran poder e influencia, como vimos en los casos de Roxelana y Cosem Sultán. El harén también era un espacio social y cultural. Las mujeres organizaban eventos, recibían visitas y participaban en actividades artísticas y literarias. La vida en el harén podía ser rica en cultura y educación, y muchas mujeres se convirtieron en patronas de las artes y la literatura. Es importante entender que la vida en el harén variaba enormemente dependiendo del tiempo, lugar y contexto cultural. Por ejemplo, el harén de un sultán otomano en el siglo XVI era muy diferente del harén de un rey persa o un emperador chino. Cada uno tenía sus propias normas, costumbres y estructuras sociales. Investigaciones recientes han demostrado que los harenes eran complejas instituciones sociales que no pueden ser reducidas a simples estereotipos. Los estudios de historiadores y antropólogos han revelado que las mujeres del harén podían tener una vida rica y plena, y que su papel en la historia fue mucho más significativo de lo que se ha reconocido tradicionalmente. Afortunadamente, la cultura contemporánea está empezando a reflejar esta complejidad. Películas, series y documentales recientes están abordando el tema de los harenes con más precisión y sensibilidad, mostrando las historias de estas mujeres en su verdadera dimensión. En la cultura contemporánea, los harenes siguen siendo un tema fascinante. Series de televisión y documentales han intentado desmitificar estos lugares, mostrando la verdadera historia detrás de las paredes del harén. Investigaciones recientes han arrojado nueva luz sobre la vida en los harenes, revelando las complejidades y la importancia de estos espacios en la historia. Los harenes fueron mucho más que simples lugares de reclusión para mujeres. Eran centros de poder, cultura y influencia. Las historias que hemos explorado hoy muestran que, lejos de ser prisioneras, muchas de estas mujeres eran figuras poderosas que jugaron roles cruciales en la política y la historia de sus tiempos. Esperamos que este vídeo haya desmitificado algunos de los conceptos erróneos sobre los harenes y haya arrojado luz sobre las fascinantes historias de estas mujeres influyentes. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia.